Presidenta, si no le llegan los escaños para un gobierno en solitario, ¿con quién preferiría pactar? ¿Con Ciudadanos o con Podemos? Bueno, yo confío, espero y estoy trabajando para tener la confianza mayoritaria de los andaluces y pactar con ellos. Pero eso sí, soy consciente de la nueva realidad, de más actores en las cámaras, en este caso en el Parlamento de Andalucía, y que tendré que tener esa voluntad de diálogo, de acuerdo y de entendimiento. Y yo creo que, igual que Andalucía llegó la primera al ciclo electoral anterior, donde entraron nuevos actores en el Parlamento de Andalucía y obligaba a mayor entendimiento, todos habremos aprendido en esta legislatura y espero que haya una mayor dosis de generosidad con Andalucía y con los andaluces a la hora de alcanzar esos acuerdos. ¿Le preocupa que le puedan bloquear, como sucedió tras las anteriores elecciones autonómicas? Bueno, si usted mira que llevamos una semana, hoy justo hacemos una semana de la convocatoria de elecciones, hay quien solo ha hablado de eso, de cómo va a bloquear a Andalucía. Hay quien lleva una semana sin hacer ni una sola propuesta y diciendo que antes de que los andaluces voten y manifiesten cuál va a ser su voluntad en las urnas, no van a respetarla, la van a despreciar y van a buscar el bloqueo y la inestabilidad. Yo creo que eso no es responsable con los ciudadanos ni con la propia democracia. Uno, cuando no puede gobernar, debe de dejar que otros lo hagan. Pero lamentablemente la derecha está en una batalla campal entre ellos. Aquí le llamamos pelea de gallos, en Madrid sería una riña de gatos, ¿no? Que digo en Madrid porque como realmente la pelea no está pensando en Andalucía, sino que está pensando en su rédito electoral a nivel nacional, pues yo espero, deseo que hagan algunas propuestas para Andalucía, que quedan 6 semanas, y que en estas 6 semanas hablemos de los andaluces, critiquen la gestión del gobierno en aquello que no les guste, pero que hablen bien de esta tierra y de qué van a ofrecer todos, unos partidos y otros. Presidenta, y esa batalla de las derechas entre el PP y Ciudadanos, a ver quién queda primero, ¿beneficia al PSOE y al PSOE andaluz en concreto? Yo creo que a los ciudadanos el encanallamiento de la política nunca les viene bien, venga de donde venga. ¿Y al partido? No, pero si uno piensa solo en el rédito electoral propio, se equivoca. Yo no aspiro a gobernar en mi partido, aspiro a gobernar en Andalucía. Es decir, el PSOE de Andalucía tiene una responsabilidad con Andalucía y no piensa si le viene bien o mal en el corto en unas elecciones, tiene que pensar cómo le va a ir a los andaluces. Y yo creo que esta actitud es irresponsable con los ciudadanos, porque no están pensando en cómo dar estabilidad, confianza, ser útiles a la gente. Yo milito en un partido donde tenemos claro que la izquierda tiene que ser útil a los ciudadanos, que la política tiene que ser constructiva y que el estado del bienestar es la mayor garantía de la igualdad de oportunidades. Frente a eso, pues hay quienes están en campaña todo el año, permanentemente, y buscando el descrédito de la propia democracia y del sistema representativo, y yo creo que eso no es bueno. ¿Cómo calificaría hoy la posición política de Ciudadanos? ¿Está en el centro, en la derecha? Yo creo que a Rivera ha hecho una mala digestión, primero de la moción de censura y después del Congreso del PP. Y eso ha hecho que se radicalice, se ha escorado hacia la derecha y está en una pugna con el Partido Popular. Incluso, fíjese, algo que me ha llamado la atención, hay como complejo hacia la extrema derecha que representa a Vox. En lugar de salir combatiendo discursos que son racistas, xenófobos, que no son capaces de condenar la violencia entre las mujeres, que además critican el estado de las autonomías, en lugar de ponerse frente a eso, al contrario, llegan a decir que hay cosas que les suena bien, y a mí eso me sorprende. Ciudadanos acusa al PSOE andaluz de no quererse regenerar y de ser, comillas, un auténtico régimen. Acusaciones como estas hacen difícil cualquier pacto y un nuevo acuerdo después de las elecciones con el partido de Rivera. Después de 3 años y medio diciendo cada 15 días en el Parlamento que Andalucía, que la presidenta, en este caso, que yo como presidenta de Andalucía y el gobierno cumplía su palabra, que haciendo gala de la estabilidad, haciendo gala de lo que aportaban y diciéndole al Partido Popular, estamos aportando lo que ustedes no han aportado en toda la autonomía. Ahora de golpe pegan un volantazo y toman esta actitud. Eso no es creíble. Y en política uno tiene que ser creíble. Si hoy no puede ser blanco y mañana negro, porque eso la gente no se lo cree. Y eso es lo que yo creo que les está pasando allá ellos. Así que esa responsabilidad la tienen ellos. Yo tengo muy claro que el día después voy a tender la mano a hablar con todo el mundo. Y no hay mayor regeneración en la política que lo que hemos hecho en Andalucía. En 5 años, Nacho, no ha habido una sola mácula en este gobierno,
No ha habido una mancha a este Gobierno. En 5 años que llevo como presidenta se han reforzado los controles, la transparencia, todo lo que supone el mejorar el cauce de información de los ciudadanos respecto a lo público, y eso es lo que a mí me da tranquilidad, porque es mi compromiso de honestidad y de transparencia con los ciudadanos. Pero, y eso ningún partido ha podido poner ni una sola mancha al Gobierno. La oficina antifraude no ha podido Sí, ejecutarse, además, no ha podido llevarse a cabo. Y es verdad, y Lucrecia, además creo que reconocí en el Parlamento, usted lo recordará, que me hubiera gustado que fuera más rápido. Ahí tenemos que ir más rápido, pero también es cierto, haciendo autocrítica en eso, que me hubiera gustado ir más rápido. Nuestro portal de la transparencia es el más avanzado de España, ahí están las miles y miles de consultas a lo largo de este mandato. Hemos reforzado los controles de la intervención como en ningún otro sitio, es decir, para que tenga control sobre la Administración General, también sobre la instrumental y al mismo tiempo sobre las ayudas que se dan fuera de la Administración, pudiendo exigir información a cualquier colectivo que se relacione con la Junta de Andalucía, y un ejercicio de transparencia individual de cada uno de los miembros del Gobierno enorme. Nosotros presentamos declaración de la renta y de bienes nuestros y de nuestras parejas, y algunos me decían, eso es un exceso. Yo decía, eso no es ningún exceso. Cuando en este país los maridos y las mujeres no se enteran de cómo les llega el coche de alta gama al garaje, ni quién le ha pagado la comunión o el cumpleaños del hijo o de la hija, es que aquí hace falta aumentar la transparencia. Y a mí eso me permite dormir tranquila por las noches, llegar a mi barrio todas las noches y que nadie señale a mi familia ni a mis padres y que digan, mira, Susana a veces lo hará mejor, se equivocará otras veces, pero nadie pone en duda la honestidad de mi Gobierno. Ha hablado, por supuesto, del diálogo que va a tener que establecer, en el caso de que las encuestas se cumplan, tanto con Ciudadanos como con Podemos. ¿Por dónde no está dispuesta a pasar? Porque es evidente que con Ciudadanos ha tenido que hacer algunas concesiones durante estos 3 años y medio, ¿no? Bueno, en el caso de Ciudadanos y en el caso de Podemos. El diálogo siempre tiene que estar la voluntad de quienes se sientan a la mesa. Hay una premisa, que la mayoría amplia del Partido Socialista es la que ha permitido buscar diálogos. Si no, seguramente estaríamos, como le ha pasado a la legislatura durante los 3 años en nuestro país, con 1 año de bloqueo, prórroga de presupuestos, repetición de sesiones, etcétera, etcétera, ¿no? Pero tiene que haber voluntad de las distintas partes. En el caso del PP nunca la ha habido ni se la espera. Es decir, está claro cómo entienden Andalucía, y el maltrato y el atropello al que nos han sometido en estos últimos años lo pone negro sobre blanco. En el caso de Podemos, yo no entiendo cómo desde la izquierda se puede hacer de muleta de la derecha y votar permanentemente ese bloqueo, tanto en la investidura como en los presupuestos de Andalucía durante 3 años consecutivos, de la mano de una derecha que además aquí se nota que es una derecha reaccionaria con Andalucía, que no entiende a nuestra tierra y que solo habla mal de Andalucía pensando que de esa manera los andaluces se van a olvidar de lo que les hace. A mí eso me ha sorprendido. Yo pensaba que me iba a encontrar una izquierda más constructiva, más útil, y no ha sido así. Y Ciudadanos pues, ha tenido etapas. La primera etapa estaba igual que ahora, en la carrera electoral a las municipales, y no quiso llegar a acuerdos. Después tuvo 3 años donde aportó, y yo lo he reconocido, a esa estabilidad en esta tierra, y desde hace 2 meses pues prácticamente Rivera entró en estado de nervios, y como las decisiones las ha tomado él, ya fue imposible llegar a ningún tipo de acuerdo. En el caso de Podemos, ¿se vería pactando con otra persona que no fuera Teresa Rodríguez, dado la poca afinidad personal que tienen entre ambas? Mire, yo respeto siempre a todas las fuerzas políticas y quienes están al frente. Y el respeto me lo da el hecho de que los ciudadanos lo eligen y le dan su voto. Y en el momento que le dan su voto, representan a ciudadanos que de manera libre han expresado esa voluntad en las urnas. Y eso no es una cuestión ya personal, es una cuestión de respeto a la voluntad de los andaluces. Y yo lo que espero que también ese respeto a la voluntad de los andaluces lo tengan el resto de fuerzas políticas a partir del día 2 de diciembre. Y que seamos capaces de poner los intereses de Andalucía por delante de los intereses partidarios. Que entendamos que esta tierra entra en un ciclo económico distinto, que no será recuperación hasta que los ciudadanos sientan que la mejora le llega a sus casas, a los servicios públicos, que valoren cómo en Andalucía hemos gestionado de manera distinta una crisis que ha hecho mucho daño. Si en una casa entra la mitad del dinero, si usted mañana, Lucrecia, llega a su casa con la mitad de su sueldo, no va a vivir igual que con el sueldo entero, ¿verdad? Es normal que lo tiene que notar. Lo que sí es cierto es que este gobierno de izquierda ha hecho frente de manera distinta a otros gobiernos. Y cuando en Valencia
cogieron 5 hospitales y los vendieron y ahora ha tenido que llegar un gobierno de izquierda y recuperar los hospitales, o cuando en Madrid tuvo que intervenir los tribunales para parar un proceso de privatización, aquí se estaba blindando. ¿Se ha tenido que notar? Claro, porque la crisis ha sido brutal, en todos los lugares del mundo ha sido brutal, pero aquí se ha hecho frente de otra manera. Yo espero que todas esas cosas las valoren y ahora que entramos, como digo, en un ciclo distinto, ayuden a que esa ampliación de derechos, la creación de empleo, el combate contra la precariedad, pues sea la hoja de ruta de Andalucía y no el bloqueo de las instituciones, el y tú más, el encanallamiento, el ofender al contrario, el intentar destruirlo. El 8 de noviembre usted comparece ante el Senado para dar cuenta de los ERE convocada por el Partido Popular y en los titulares está el caso de la FAFE y el uso de dinero público en los prostíbulos. ¿Teme que le puedan penalizar estos casos? Mire, todo el mundo sabe que lo que ocurriese o no ahí fue hace más de 10 años. Y en el caso de los ERE, pues, creo que más de 15. Es decir, que ni estaba ni se esperaba que viniera. A pesar de eso, hemos tenido un control enorme en el refuerzo de la intervención y de todo lo que afecta al Gobierno de Andalucía y en la colaboración con la justicia. Y cuando a mí me tienen que llamar por algo que pasó 10 o 15 años antes de que yo estuviese aquí, es que el nivel de desesperación es proporcional a sus expectativas. Y mire, del Senado he visto yo debates de todo tipo. Que si sirve el Senado, si no sirve, si hay que suprimirlo, si hay que cambiar la representación, si tienen que ser los gobiernos. Y ahora estoy viendo que el Senado ha sido un juguete que ha descubierto el Partido Popular para ahondar en el descrédito de las instituciones y en el bloqueo. Y ahora quieren llamarme a mí por una cosa que pasó 10 o 15 años antes y que, por cierto, una comisión que dice que se llama de financiación ilegal de los partidos y que yo sepa, eso no se está investigando en el Partido Socialista. Pero es su manera de ensuciar la vida pública, de ensuciar una campaña, de intentar hacer daño al adversario, de manchar, y cuando uno recurre a eso es que tiene poco proyecto para defender a Andalucía y para decirle a los andaluces cómo va a mejorar su vida. Y yo pues iré y se lo explicaré, aunque ellos ya lo saben, si ellos saben perfectamente que desde que soy presidenta no han podido sacar nada que mancha a Andalucía. Creo que el otro día lo dijeron incluso en un medio de comunicación. ¿Qué pensó cuando vio al líder del PP, Juanma Moreno, inaugurando la campaña electoral en las puertas de un prostíbulo donde un antiguo cargo socialista había pagado con dinero público? Yo creo que esa imagen se retrata por sí misma, no hace falta que yo la califique. Cuando uno anda desesperado, no tiene límite. Es la primera legislatura en la que no se han renovado los órganos de extracción parlamentaria, que son tradicionalmente órganos de contrapoder o de control. Hablamos de la Cámara de Cuentas, hablamos de la RTVA, hablamos del Defensor del Pueblo. ¿Para cuándo? Eso es una de las consecuencias del bloqueo de las instituciones. Es decir, cuando todo el mundo consideraba que la mayor pluralidad en las cámaras legislativas iba a contribuir a la mejor gobernanza, lo que se ha producido es lo contrario. Es decir, que la imposibilidad de los partidos de ponerse de acuerdo bloquea las instituciones, incluso las de extracción parlamentaria. Y yo creo que es algo de lo que debemos de aprender todos. Es decir, no puede ser que los mecanismos que mejoran la participación política, que amplían la representación y dan más interlocución a más actores, se conviertan en elementos de inestabilidad. ¿Significa que deben de dejar de ser de extracción parlamentaria? En absoluto, al contrario, pero sí tenemos que tener todos una responsabilidad de por qué no nos ponemos de acuerdo y no somos capaces de abrir el diálogo para que las instituciones caminen de manera normal al margen de las mayorías o las minorías parlamentarias. Y mire, le pongo un ejemplo. Si yo estuve 80 días, después hubo un año y una repetición de elecciones, es que no entendimos que la gobernabilidad era una obligación de todos los que de una manera u otra tenemos la voluntad de los ciudadanos. Y uno tiene que rendir cuenta de lo que hace o de lo que deja de hacer. Y yo espero que esto no se vuelva a producir. Es decir, esta democracia es joven, pero ya es adulta. Deberíamos de haber aprendido de eso. ¿Asume cierta responsabilidad el PSOE? Claro, tanto en cuanto que es el Gobierno el que tiene que tener cierta iniciativa en el Parlamento. Yo creo que todos, la responsabilidad tenemos todos. Siempre tiene más quien más capacidad tiene, es evidente, pero todos. Porque si una mayoría cualificada sustituye a una mayoría simple para impedir que en el caso de mayoría absoluta sea solo decisión de un Gobierno y que obligue a que sean más actores los que participen en esa decisión, si una mayoría cualificada es una manera de obligar a los políticos a que se pongan de acuerdo, pues si esas mayorías cualificadas se utilizan para bloquear,
pues ya no solo es responsabilidad del Gobierno, es responsabilidad de todo el que puede participar ahí, ¿no? Imagínese, para haber renovado cualquiera de esos órganos, sin el PP no hubiese sido posible, ¿verdad? Pero tampoco hubiera sido posible sin Podemos más Ciudadanos. Es decir, que aunque el PSOE votara a favor de una renovación, no tenía votos suficientes. La pluralidad no puede ser sinónimo de ingobernabilidad, porque si eso es así, le hacemos daño a la democracia. Y si no lo vemos, le estamos haciendo el juego a quienes desde posturas populistas, me da igual, de izquierda, de derecha, de extrema izquierda, de extrema derecha, me da igual, intentan deteriorar la democracia. La democracia hay que reforzarla permanentemente, cuidarla y mimarla. Es la mejor manera de que nadie la ponga en cuestión, la ponga en peligro, ni los grupos que vienen al corazón del Estado de Derecho y de la igualdad de oportunidades crezcan. En las últimas informaciones que se han publicado acerca de los MENAs, ¿no?, los menores emigrantes no acompañados, las comunidades autónomas no se han mostrado excesivamente solidarias o no tanto como se había esperado, ¿no? ¿Espera o va a proponer alguna fórmula política Sánchez para obligar a las comunidades a que asuman y repartan esa responsabilidad de la que el propio Gobierno de Andalucía se queja, que está asumiendo casi al 100%? Yo espero y confío en que el Gobierno lo que ha dicho lo va a hacer. Estoy convencida que lo va a hacer, que es un reparto justo de una responsabilidad que es compartida. Nosotros estamos haciendo lo prioritario, que es no dejar de atender a nadie. Eso es muy importante, ¿eh? Una tierra como la nuestra está teniendo la sensibilidad, la responsabilidad, el compromiso de no dejar de atender a ningún menor que llega a Andalucía, que llega a España, a través de las costas andaluzas, pero que llega a España. No estamos dejando de atender a nadie. Pero claro, la responsabilidad es de todos, porque no llegan a Andalucía, llegan a España, llegan a Europa, y tiene que haber responsabilidad compartida en Europa y responsabilidad compartida en España. Y claro que echo de menos que muchos que se dieron golpes de pecho cuando llegó el Aquarius, ahora están mirando para otro lado, están silbando y no están viendo que aquí hay menores a los que hay que atender y que hay que ayudar, y que Andalucía está haciendo un esfuerzo enorme, el más grande, sin dejar de atender a nadie, pero que esto es una responsabilidad de todos, que con los seres humanos que llegan a nuestras costas todos estamos responsabilizados y todos tenemos que tener la obligación de atenderlo y demostrar esa solidaridad y esa responsabilidad que nos toca como gobiernos. Pero una de las soluciones que siempre se ponen sobre la mesa es la de trabajar en origen, y los últimos 3 años... En 2 días. Los últimos 3 años el Gobierno de Andalucía ha incumplido el presupuesto previsto para cooperación, que había planteado en un 0,35 y se ha quedado en un 0,2. La crisis económica, las propias organizaciones no gubernamentales le reconocen que Andalucía es la que mayor esfuerzo ha hecho en cooperación en un momento de crisis difícil. Le decía antes, si en su casa mañana usted llega con la mitad de su sueldo, lo tienen que notar en su casa, ¿verdad? Pues si aquí ha habido la mitad de recursos, igual, o el tercio o un cuarto, me da igual, menos recursos que antes de la crisis, igual que en España, igual que en Europa, se ha tenido que notar. ¿Qué ocurre? Que no hemos gestionado igual. Es decir, aquí ha habido sensibilidad y ha habido cosas que se han blindado. Y ha habido cosas donde no hemos dejado de invertir, como en el tema de la cooperación. Y le voy a poner un ejemplo. Andalucía tiene centros de atención a los menores incluso en Marruecos. Nosotros atendemos a menores allí, en origen. Estamos colaborando en el desarrollo. Estamos atendiendo a aquellos menores que se encuentran sin familia, sin hogar, en la calle, en origen. Y al mismo tiempo pedimos una segunda labor, que es combatir a las mafias. Las mafias no pueden ser impunes. Y tienen que saber que el Estado de Derecho y la Unión Europea también les va a combatir. Y no podemos mirar para otro lado cuando están traficando con niños, con niñas, con mujeres. No podemos mirar para otro lado cuando sabemos que muchas de las mujeres que vienen en esas embarcaciones las están esperando aquí para llevarlas a la prostitución, a la trata, a la explotación a la que son sometidas. Eso también tiene que tener una respuesta contundente de Europa, una respuesta contundente de España y de todas las instituciones. Trabajo en origen, cooperación, desarrollo, que nadie tenga la necesidad de jugarse la vida en el Mediterráneo, y por otro lado, combatir a quienes están traficando con las personas. Otro aspecto también importante son las críticas a la sanidad. Son constantes por parte de la oposición, pero también el personal sanitario está de alguna manera en pie de guerra, sobre todo los médicos que han salido a la calle precisamente ayer en Málaga. ¿Qué hay que mejorar en la sanidad andaluza? Porque es evidente que no parece solo un argumento de desprestigio, ¿no? Si usted me pregunta si en la crisis lo ha notado la sanidad, también, claro. Si antes todos los servicios públicos lo han tenido que notar. Ahora hay que comparar cómo se ha blindado aquí la sanidad
y cómo se ha deteriorado en otros lugares. Le ponía ante el ejemplo de Valencia, le ponía el ejemplo de 5 hospitales que salen del sistema público y son privatizados. Algunos con un recorrido mediático nacional, como el tema de Alcira. Privatizados directamente, salen de lo público, de lo que es de todos los ciudadanos, y va al negocio privado, cosa que aquí no ha pasado. No solo no ha salido ningún hospital, sino que se han abierto nuevos hospitales. Hospital de Ronda, Hospital de Guadalhorce, Hospital de la Línea, está terminado Vejer y está terminado Lepe, solo faltan los accesos de los ayuntamientos. Es decir, aquí no solo no salen hospitales, sino que abrimos nuevos hospitales y nuevos centros de salud. Si usted compara Madrid y mira cuál ha sido la curva del negocio que han hecho las privadas durante la crisis, ha crecido exponencialmente. Aquí compara cuál ha sido el incremento presupuestario del SAS, el más alto de la historia. Además de eso, ha habido decisiones que nos han afectado. Les recuerdo la tasa de reposición cero. No podíamos ampliar plantilla. Este año, primer año de cambio de ciclo económico, que no recuperación, hasta que no lo sienta la gente, el presupuesto del SAS más alto de la historia. Acabamos de anunciar y estamos ya contratando a 1.306 personas en atención primaria. 15.000 personas que han pasado de ser eventuales a ser interinos, con lo que eso supone en la estabilidad. Ampliar la cartera de servicios. Acabamos de ampliar a los niños de menos de 18 años con diabetes. Los parches van a sustituir a los 6, 8, 10 pinchazos que cada día se venían haciendo, que era una reivindicación de los padres. A los niños con dificultades auditivas acabamos de aprobar el implante coclear en los 2 oídos. Es decir, ampliamos cartera de servicios, ampliamos plantilla, abrimos hospitales. Ahora, si tú me dices, ¿la crisis no se ha notado? Claro que se ha notado. Pues decía a los ciudadanos que la crisis no se ha notado. Pero ahora también han notado que ellos no perdieron parte de su sistema público, que se puede mejorar porque no salió de lo público. ¿Qué le parece el acuerdo para los presupuestos que ha alcanzado el Gobierno de Pedro Sánchez con Unidos Podemos? Que creo que lo deberían de votar todos los partidos, porque lo que sea bueno para los ciudadanos tiene que ser un tema que todo el mundo defienda. En este caso, a nosotros, Andalucía, nos va a suponer 1.000 millones para mejorar hospitales, de los que hablaba antes con su compañera Lucrecia, de mejorar centros de salud, más profesores y más docentes. Cuando en Andalucía este año tenemos más profesores, más docentes y menos alumnos, pues eso nos va a permitir seguir creciendo, más dependientes, más dinero para el empleo, para el apoyo a los autónomos, al tejido productivo y a combatir la precariedad laboral. Unos presupuestos que además tienen más oxígeno de Europa, porque Europa por primera vez flexibiliza el objetivo de déficit, y que hay quien se niegue a eso, pues yo no lo entiendo. Antes de la moción de censura, usted fue una de las dirigentes del PSOE más críticas ante la posibilidad de un acuerdo de gobierno entre Unidos Podemos y el PSOE. ¿Mantiene hoy esta postura o ha cambiado de opinión? Mire, yo siempre mantengo la posición porque es lo que creo que es bueno para mi país, para Andalucía y para los andaluces. Es lo que creo. Y yo estoy convencida que cuando la izquierda es útil, se pueden llegar a acuerdos. Cuando la izquierda se vuelve destructiva e inútil, es muy difícil esos acuerdos. Entonces esa pregunta no me la tendría que hacer a mí, se la tendría que hacer a Iglesias, de por qué impidió que 4 años antes, en lugar de repetir las elecciones, ¿por qué no votó a Pedro Sánchez, al Gobierno de España? Porque seguramente muchas de las decisiones que después se ha cuestionado no hubieran tenido lugar, porque tendríamos a un Gobierno socialista 4 años antes, que en aquel momento, como usted recordará, yo sí defendí que gobernara el Partido Socialista. ¿Pero cree que ese retraso de casi 2 años en sustituir a Mariano Rajoy ha sido en exclusiva responsabilidad de Unidos Podemos y no una parte también del PSOE? Yo creo que ha sido porque estaban en el sorpaso. Usted lo recordará, ahora ya no hablan del sorpaso. Ahora el sorpaso lo tenemos por la derecha. En ese momento, Unidos Podemos estaba en su obsesión de sustituir al Partido Socialista. Aquí todo el mundo criticaba el bipartidismo y al final todo el mundo quería hacer el bipartidismo, pero con ellos. Es decir, era cambien los actores, pero que no cambien el escenario. Y lo que los ciudadanos dijeron, oiga, no, si queremos un escenario donde haya más actores, no que usted sustituya a otro, no, que haya más actores y obligarlos a que lleguen a acuerdos, a que dialoguen y a que mejoren mis condiciones de vida. Eso era lo que dijeron los ciudadanos, pero otros estaban en la sustitución. Y cuando vieron que ese sorpaso no fue posible, pues claro, ahora han visto que solo desde la utilidad de la política y desde la utilidad de la izquierda, los ciudadanos eso te lo reconocen. Y cuando uno se aleja de ahí, pues los ciudadanos lo castigan, evidentemente. Pero, por ejemplo, en el Comité Federal posterior
a la primera elección de 2016, antes de la repetición, el PSOE llegó a un acuerdo que obligaba al candidato Pedro Sánchez a no pactar con partidos independentistas, a no acordar nada con ellos y le ataba también bastante las manos a un acuerdo con Unidos Podemos. A no poner la gobernabilidad en manos de quienes querían romper España. Es decir, si usted pretende saltarse el orden constitucional, quebrar el país, enfrentar a los ciudadanos, dividirnos, es evidente que usted no puede tener la llave de la gobernabilidad. ¿Qué ocurre? Que ahora, si Ciudadanos y el PP fueran tan patriotas como dicen, pues serían capaces de apoyar unos presupuestos y de darle al Gobierno la estabilidad política que necesita para esas mejoras. Y cuando llegaran las elecciones, pues cada uno defendiera su programa electoral. En ese momento yo creería que ponían a España por delante de sus propios intereses, pero que va, están en el regate corto, están en cómo hago daño al adversario. Sí, presidenta, pero la realidad es que ni Ciudadanos ni PP se les ve por la labor y parece que el Gobierno de Pedro Sánchez va a tener que tirar de partidos nacionalistas e independentistas para sacar adelante sus presupuestos. ¿Qué le parece? Mire, yo no sé cuáles son los acuerdos parlamentarios que están llegando. Yo le digo lo que creo que sería bueno para este país. Y lo que sería bueno para este país es que quienes se dan tantos golpes de pecho de patriotismo lo demostraran apoyando unos presupuestos que son buenos para las personas. Eso es lo que yo creo que sería bueno para España y es lo que yo defiendo. Mira, hay una realidad. Es decir, en la primera investidura de Pedro Sánchez votaron que no porque pensaban en el sorpaso. Sigo pensando que la gobernabilidad no puede residir en quienes quieren quebrar el país y quieren saltarse el orden constitucional y saltarse las leyes. Creo que eso es de sentido común, ¿no? Creo que a ninguno de nosotros nos gustaría que hubiera ciudadanos con licencia para saltarse las leyes y otros que no, porque no sería la democracia, sería otra cosa, pero no sería la democracia. Después ha habido una moción de censura que ha sido un elemento de respiro y de alivio para un país entero, donde la salida de Rajoy todo el mundo ha respirado. Yo creo que incluso en la propia derecha sabían que era inevitable esto. Y ahora estamos en un tiempo distinto, donde hay que gestionar a un país en un cambio de ciclo económico que se tiene que traducir en recuperación de las personas y después habrá elecciones generales cuando decida el Gobierno o cuando decida el presidente del Gobierno. Y mientras tanto, los que tanto se llenan la boca de hablar de España, pues deberían de hacer ese ejercicio de patriotismo, de envolverse menos en banderas y envolverse más en el bienestar de las personas, y eso se hace apoyando unos presupuestos que sean buenos para la gente. ¿Teme que le pueda pasar factura en Andalucía a la política de Pedro Sánchez en Cataluña? Bueno, yo creo que Pedro Sánchez está convencido del respeto y es un defensor firme del respeto de la Constitución y del Estado de Derecho. Y el límite lo va a tener siempre en el cumplimiento de la ley. Y cuando se está en el cumplimiento de la ley y de la Constitución y el diálogo siempre es en el marco de la Constitución, pues creo que eso es lo que se le exige a los políticos, ¿no? Pero, por ejemplo, Pedro Sánchez es partidario de un referéndum sobre el autogobierno, no la independencia, en Cataluña. ¿Está de acuerdo con esa propuesta? Un referéndum sobre el Estatuto de Autonomía. Es que en cualquier territorio de España, cuando se quiera aprobar un estatuto de autonomía, hay que hacer un referéndum, tiene que ir primero a las Cortes y después ese texto se somete a la voluntad de los ciudadanos en la urna. Así fue también en Andalucía y así ha sido en cada reforma del estatuto de autonomía en todos los territorios. Pero eso no es lo que quieren los independentistas. Lo que quieren los independentistas es el derecho a la autodeterminación, que es distinto a lo que está ofreciendo Pedro Sánchez. Miquel Iceta y otros dirigentes socialistas creen que la prisión preventiva para los dirigentes independentistas está siendo excesiva. ¿Está de acuerdo con ellos o en desacuerdo? Nunca valoro la actuación de la justicia, ni siquiera en ninguno de los momentos del proceso judicial, jamás lo hago. Lo que sí me parece un disparate es decirle desde los partidos al Gobierno lo que tiene que hacer la justicia, porque eso es quebrar el principio de separación de poderes. Y eso sí me parece un verdadero disparate. Sin entrar, insisto, en el contenido, porque ellos tienen un ejecutivo. Y si yo entro en el contenido de las decisiones, estoy invadiendo, creo, el terreno del Poder Judicial. Una amplia mayoría absoluta del Parlamento catalán hace unos días reprobó la figura del jefe del Estado, el rey Felipe VI. Más allá del acto político en sí, ¿le preocupa que en Cataluña la monarquía esté perdiendo tanto apoyo? Mire, lo que me preocupa es que estén al frente de instituciones quienes quieren quebrar la convivencia y quienes quieren echar permanentemente un pulso al Estado de Derecho. Y la realidad de Torra, de Puigdemont, de los dirigentes independentistas, es que cada día suben un peldaño en la confrontación, en el enfrentamiento, en el encanallamiento de los ciudadanos, porque no quieren que haya normalidad democrática. Ellos necesitan el ruido, el enfrentamiento,
para seguir subsistiendo cuando cada día tienen menos respaldo de los ciudadanos, que yo creo que empiezan a cansarse de vivir en esa situación. Pero necesitan la crispación para seguir viviendo, y eso no es bueno para la democracia. Presidenta, ¿cómo y es evidente que rechazo cualquier moción de este tipo que vaya contra las instituciones, contra todas las instituciones del Estado. ¿Cómo es hoy su relación con Pedro Sánchez, Presidenta? Buena, muy buena, porque además creo que está haciendo, ¿cómo le diría? Es evidente que con la actuación en estos prácticamente 100 días, ¿no?, lleva al frente del Gobierno, hace verdad ese dicho de los gobiernos socialistas en Moncloa siempre le vienen bien a Andalucía, porque tienen la sensibilidad con los problemas de esta tierra. Es decir, en 100 días o 120 días, no sé cuánto lleva el Gobierno, ha hecho más por esta tierra que Rajoy en los 5 años que yo llevo de presidenta y los de antes, evidentemente. Y eso es de agradecer, y yo se lo he agradecido en privado y en público. Ha pasado 1 año y medio desde las primarias que perdió frente a Pedro Sánchez. ¿Cuál es su análisis sobre lo que pasó entonces? ¿A qué achaca aquella derrota? Mire, de verdad, yo defendí una posición en la que creo. Yo soy una socialista convencida del papel que ha tenido el PSOE en la vertebración, en la cohesión social y territorial de España, y aquello quedó, como usted bien ha dicho, hace mucho tiempo, y estoy para arrimar el hombro siempre, porque mis convicciones democráticas son profundas, y la mejor manera de que hace un honor a eso es arrimando el hombro y ayudando a que sea así. En aquellas primarias lamentaba que sus propios compañeros le habían hecho una suerte de traje de derechas. ¿Le preocupa que ese 30% de críticos sigan manteniendo esa imagen sobre usted? Eso quedó hace mucho tiempo en una contienda interna. Todo el mundo sabe cómo vivo, dónde vivo, de qué familia vengo, y por la noche cuando llego a mi casa y miro a mis vecinos, a mis vecinas, y sé quién soy. Por lo tanto, no tengo ese problema, no lo tengo yo, de verdad que no. Quizás fichajes, por ejemplo, como el de Lina Gálvez en su gobierno, le dan un cierto giro a la izquierda. No, yo tengo un gobierno de banda ancha y me considero una persona muy de izquierda en lo público y en lo privado. Mi gobierno ha sido un ejemplo y es un ejemplo cada día. Hoy mismo, en el Consejo de Gobierno, donde acabamos de aprobar 15.000 nuevas plazas a través del concierto social en unidades de residencia de estancia diurna, de estancia completa, centros ocupacionales. Acabamos de aprobar un plan para más de 55 años, para quien lo ha pasado fatal en esta crisis económica y que necesita el apoyo para volver al mercado laboral, un plan de desarrollo sostenible para Sierra Nevada, para dar oportunidades en el mundo rural. Es decir, nosotros somos un gobierno de izquierda que siempre vamos a la vanguardia en los derechos sociales, en la igualdad y en la garantía que tienen que tener los ciudadanos en Andalucía, con medidas desde la bonificación al 99% de la matrícula en nuestras universidades para quien aprueba, libros de texto gratuitos, blindar la dependencia. Es decir, somos de izquierda porque hacemos política de izquierda. Y soy de izquierda en mi vida privada, defendiendo y usando la educación pública, defendiendo, blindando y usando la sanidad pública, sabiendo que los ciudadanos tienen el derecho a conocer con qué llega la política y con cuánto me voy, y que mis padres se sientan orgullosos en un barrio humilde de que la actuación de su hija es la de una mujer decente, de izquierda y honesta. Así que yo creo que no hay mejor manera que defender la izquierda que comportándose como tal, con política útil y constructiva en tu ámbito público y en tu ámbito privado. Sobre la igualdad, ¿cuál es su posición sobre dos de los debates más encendidos dentro del feminismo, que es... Y por cierto, perdón, sí. Nacho, Lina representa esa banda ancha que tiene este gobierno. Este gobierno es un gobierno con una banda ancha, como Andalucía tiene más banda ancha que países como Alemania. La banda ancha de que muchas personas que quieran comprometerse con Andalucía, defender Andalucía, aportar desde su independencia política al bienestar de esta tierra, tienen sitio en el PSOE y tienen sitio en este gobierno. Sí, yo creo que ese es un ejemplo. Si a nadie le pidió nunca el carné de nada para venir a trabajar por Andalucía. Donde hay talento, donde hay capacidad, hay una oportunidad para Andalucía y yo siempre abro la mano y la tiendo para que formen parte de este gobierno. Parece que esa es la mejor contribución que se puede hacer desde el socialismo y desde la izquierda útil a Andalucía. Sí, le quería preguntar sobre igualdad. El PSOE, el feminismo tiene un debate bastante encendido sobre dos temas ahora mismo. Uno es la prostitución, abolición o legalización, el otro es maternidad subrogada. ¿Cuál es su opinión sobre esos dos temas? Pues que se abre un debate sobre el cuerpo de la mujer. Es evidente que se abre un debate sobre el cuerpo de la mujer.
Y un debate que incluso en el seno del Partido Socialista no está cerrado, como bien sabe. Es decir, todo el mundo, yo soy una feminista convencida y convencida a través de la experiencia de los años. Cuando llegué a la política, Nacho, era más socialista que feminista, porque lo que quería era la igualdad con mis vecinos de frente. En mi casa no entró una máquina de escribir, pues yo creo que hasta que yo tuve 17 años, 18, y una enciclopedia hasta que salí de la universidad. Y en ese momento lo único que yo quería es que en mi casa hubiese lo mismo que en la calle de enfrente, que era una calle. Si usted va hoy a mi barrio se da cuenta que es una calle. Era lo que diferenciaba el atravesar una calle, el tener oportunidades y no. Y si en ese momento me hablaban de feminismo, yo pensaba que era más importante que yo tuviera lo mismo que tenían mis amigas a las que iba a su casa a estudiar. A medida que fui asumiendo responsabilidad en el PSOE, me di cuenta que los techos de cristal de los que hablaban las veteranas eran de hormigón. Eran de hormigón. Y el feminismo, como digo, me entró en el día a día, y hoy me considero una feminista convencida, pero entró en mi casa también. Mi padre no lo era. Mi padre tenía 4 niñas y eso del feminismo le sonaba raro. Hoy mi padre era uno de los que disfrutó el 8 de marzo y me venía y le conté en ese momento a sus compañeras, vino el 8 de marzo a decirme, esto va a salir bien porque hoy somos más abuelos y más padres en la puerta del colegio que todos los días soy yo el único que está. Entonces, entiendo que quien hace debates superficiales es porque no está viendo que realmente no hay igualdad real con las mujeres y que incluso y dentro de las mujeres con menos recursos tienen menos derechos y ha habido un debate cosificando el cuerpo de la mujer. Un debate que, insisto, ni siquiera dentro del PSOE ha sido todavía cerrado. Y en el caso, por ejemplo, de la prostitución, donde yo lo he pasado muy mal, cuando se habla de la inmigración, no se cuenta lo que le pasa a muchas de las chicas que vienen en esas embarcaciones, que han hecho un tránsito enorme por distintos lugares de África, que las tienen retenidas durante meses en los montes de Nador, que muchas vienen con embarazos no deseados, que se utilizan como instrumentos para la prostitución y para tenerlas explotadas después en los clubes de alterne que tenemos muy cerca de nuestras carreteras, que todo el mundo sabe dónde están. Es decir, yo creo que a este país, a Europa y al mundo le falta todavía bastante sensibilización en lo que es los derechos humanos que tienen las mujeres. Y en el tema de la gestación subrogada, mire, en el caso de una donación de órganos, se exige, la ley te exige, que no sea retribuido. Es decir, usted no puede vender su riñón, ¿verdad? En cambio, en el caso de la gestación subrogada, nadie se está planteando que usted no puede comprar un riñón, pero sí puede alquilar un vientre. Si no estamos hablando de que una persona quiera voluntariamente quedarse embarazada o en este caso acoger en su vientre el hijo de una pareja o de otra persona. Se está hablando de que si no se puede vender un riñón, tampoco se puede pagar por la subrogación. Y son debates que solo se pueden tener desde el sosiego, la mesura, valorando la realidad en la que nos encontramos y la vulnerabilidad en la que se encuentran muchas de esas menores, de esas mayores, en función de que sea explotación sexual o sea otro tipo de actuaciones. Y yo he hecho en falta esa mesura, esa generosidad a la hora de tener los debates que afectan directamente a los derechos humanos de las mujeres. Pero en el caso concreto de la prostitución, ¿usted es más favorable de la legalización o de la abolición? No, yo soy una defensora de la abolición. Además, estoy convencida que esa batalla también la ganaremos, no tengo duda. Que la batalla de abolir la explotación de las mujeres acabaremos ganándola, porque es una nueva fórmula de explotación y de esclavitud cuando miles de mujeres y de niñas en el mundo están siendo explotadas, vendidas, retenidas contra su voluntad, la inmensa mayoría, para un negocio como la explotación sexual. Presidenta, otro de los debates recurrentes también es la capacidad y el poder e influencia de la Iglesia dentro de los gobiernos. En el caso de Andalucía, el año que viene está previsto, si no hay novedad, que se reduzca la hora de religión a 45 minutos.
Eso es una postura dentro de Andalucía, pero ¿usted estaría de acuerdo que el gobierno socialista, presidido por Pedro Sánchez, eliminara el concordato? Yo no le voy a decir a Pedro Sánchez lo que tiene que hacer, soy respetuosa. Es usted una dirigente del Usted partido. ya ha dicho lo que estamos haciendo en Andalucía. Es decir, nosotros hacemos ese respeto a lo que tiene que ser los espacios públicos compartidos con decisiones como la que acaba de enunciar, reduciendo el tiempo de la enseñanza religiosa en nuestras escuelas, que creo que es un buen camino y un buen ejemplo. Porque creo que además la moral en casa, cada uno tiene derecho a defender las creencias que quiera, pero en el espacio público nadie debe de imponérselas a otro. Y como esa es la conducta que este gobierno tiene, y además siendo respetuoso a ese estado confesional que defendemos, pues nuestra actuación va en la misma línea que nuestras declaraciones. Uno de los datos que más ha utilizado estas últimas semanas es que el paro es menor desde que usted llegó en Andalucía y que se ha reducido un 10%, pero ¿cómo se explica que al mismo tiempo... Un 8 en EPA y un 12 en paro registrado. Pero ¿cómo se explica que al mismo tiempo el salario medio se haya reducido también alrededor de un 14% y que el 60% de la población en Andalucía no llegue a los 1.000 euros? Mire, la proporción de la reducción del PIB, a lo que usted se refiere, es la misma que en la media de España y se ha reducido menos esa riqueza que 9 comunidades autónomas de España. Es decir, ha habido 9 comunidades que han bajado más que Andalucía esa riqueza y Andalucía ha estado justo en la media. Cuando se gestiona la crisis desde la austeridad, crece la desigualdad. No lo digo yo, lo dicen todas las instituciones y todos los gobiernos. Si uno gestiona, como ha gestionado Rajoy y las propias instituciones europeas, desde las políticas de austeridad a ultranza, pues se agranda la desigualdad, eso es evidente. Pues frente a eso, nosotros hemos hecho 2 cosas. Uno, crear más empleo, y los datos están ahí, somos la región, lo reconoce la propia Comisión Europea, que más ha crecido el empleo de España y de Europa, y el dato de la EPA del último año también lo demuestra, y además combatiendo la desigualdad. ¿Cómo se combate la desigualdad? Blindando la educación, blindando la sanidad, el colchón social de la familia, no tocando la gratuidad de los libros de texto, sino blindándola, las becas al comedor, las becas al transporte, ampliando la cobertura en la universidad con la bonificación al 99% o la atención a nuestros dependientes. Y ahora hay un reto que va mucho más allá de un gobierno autonómico, que es el reto de la lucha contra la precariedad. Que Andalucía tenga el PIB más alto de su historia es una buena noticia. Que Andalucía haya crecido en exportaciones es una buena noticia. Que Andalucía tenga hoy más empleo, 500.000 de parados menos, y que lideremos la creación de empleo es una buena noticia, pero no es suficiente. Eso tiene que ir acompañado de un combate contra la precariedad laboral para que la gente pueda vivir dignamente de lo que cobra. Y la subida del salario mínimo, por ejemplo, es una noticia que viene a combatir esa precariedad que, desgraciadamente, la crisis deja como consecuencia de esas políticas de austeridad. Sí que me gustaría hablarle de Arabia Saudí. ¿Ha cambiado en algo su postura y su opinión tras el conflicto de las bombas, de los encargos a Navantia, después de todo lo que hemos conocido, lo que acabamos de conocer de la actuación de Arabia Saudí en su consulado y la desaparición del periodista crítico con el gobierno? Es evidente que siempre voy a defender los derechos humanos y creo que el Gobierno de España está haciendo bien en exigir que tiene que conocer qué está pasando ahí y pidiendo la liberación de ese periodista. Los derechos humanos siempre los voy a defender. Lo que no se puede ser es impecable en lo moral e implacable en la defensa del mantenimiento del empleo. Y algunos han querido hacer aquí un doble discurso, utilizar los pitos de las ollas y los pitos de las bombas, que eran compatibles los pitos de las ollas y los pitos de las bombas. Yo creo que siempre hay que ser creíble y decir la verdad. Y la verdad es que la Bahía de Cádiz tiene derecho al mantenimiento del empleo, que es una responsabilidad colectiva, y yo nunca voy a engañar a los ciudadanos. Es decir, y espero que esa misma credibilidad y esa misma verdad que reivindicamos la tengan todos los dirigentes. Lo de Podemos no ha tenido nombre. Es decir, que Pablo Iglesias en Madrid dijera una cosa y el alcalde de Cádiz, Quiche, aquí dijera otra. Pues mire, impecable en lo moral e implacable en el mantenimiento del empleo, eso no cabía en este conflicto. ¿Qué consejos le daría a Sánchez de su experiencia para sacar a Queipo de Llano de la Macarena?
bueno, yo no sé cómo va a acabar al final lo del Valle de los Caídos, la verdad que no tengo información. He leído lo de la Almudena y eso, pero no sé si eso es cierto o no es cierto, la verdad que no tengo información. Lo que sí creo que en este país tenemos que hacer todos un ejercicio de memoria histórica, de reconocimiento y de apoyo a ese trabajo, porque es la mejor manera de que no se vuelva a cometer, no volvamos a sufrir en la historia lo que vivieron nuestros abuelos o lo que vivieron nuestros seres queridos, y que todo el mundo tiene derecho a poder enterrar a sus seres queridos, saber dónde están y reparar ese daño. Yo creo que todo el mundo tiene derecho, y yo cada vez que me encuentro una familia que le ha podido dar descanso y a su abuelo, a su abuela, a sus tíos, a la gente que quieren, oye, es una familia que descansa, y este país todavía tiene esa deuda con muchas familias que no saben dónde está la gente a la que quieren. Si al final los restos de Franco salen del Valle de los Caídos para acabar en la Catedral de la Almudena, ¿sería un éxito o un fracaso? Yo no quiero valorar eso porque no sé, no tengo la información. Y confío, y sé que además el Gobierno de España está convencido de que la memoria histórica en este país tiene que tener más recursos, más compromiso político, y yo creo que están trabajando intensamente. Vamos a dejarlos que trabajen. ¿Y cuándo tiene prevista una visita a una exhumación? Hoy no lo he hecho, Lucrecia. No lo he hecho, fíjese, porque me parece algo tan íntimo de la familia que va a reconocer y que va a poder darle ese entierro digno a sus seres queridos, que no me parecía que era algo que yo tuviera que politizar. Pero si me invitaran, es evidente que sería un momento de muchas emociones, porque lo he vivido, por ejemplo, con los bebés robados, con las asociaciones de bebés robados, que mucha gente no entendía que nosotros quisiéramos incluirlas como víctimas también de esa represión, incluirlas en la memoria histórica, y sé lo que han pasado muchas madres, padres, sobre todo madres, y hermanas y hermanos. He conocido historias de primera mano y muy cerca, lo dejamos ahí, de no saber todavía dónde están los restos y solo tener la lata. No sé si usted sabe lo que es la lata. A muchos solo les mandaron la lata. Y sí, seguramente sentiría muchas emociones, pero siempre he entendido que es algo muy personal. Pues muchas gracias por la entrevista. Muchas gracias, presidenta.